tus ojos brillan, son puro fuego. Pues bueno, la salvia blanca es conocida y utilizada por sus propiedades de limpieza energética, pues. Entonces, digamos, simbólicamente hablando, por ejemplo, la vela representa, o sea, el hecho de que haya un fuego, para muchas culturas indígenas, el fuego representa a los ancestros, a las ancestras, al abuelo, ¿no? O sea, porque se le relaciona con el sol. Es toda una construcción de un pensamiento que está en México, ¿no? Es decir, esto de hacerla limpia, lo de las energías, ¿no? Es decir, en México hay toda una cultura sobre el curandero, la curandera, ¿no? Esos saberes para curar el cuerpo con hierbas. La salvia, pues también era una forma de dar la bienvenida. También me sirve, o sea, también tiene que ver con el aroma, ¿no? Que es muy rico. Y es una forma de, quizás de compartir como de crear un espacio, delimitar un espacio también un poco, y despejar las energías. En la noche oscura ella se asoma, canta y ríe el alma del pueblo. Oh niña, eres luz que nunca se apaga. Bailando pelo ya guarda latirando, ya que estado damido paldo quererlo. Bailando pelo ya guarda latirando, ya que estado lo que de cuerno. Al proyecto de las brujas, ¿vale? Que vienen a estar con nosotros aquí en Jerez durante 2 semanas a investigar todo lo que tiene que ver con saberes ancestrales que se han ido dejando de lado por una sociedad heteropatriarcal y también colonial, ¿vale? Hacen ese trabajo de búsqueda de saberes antiguos, pero que al traerlos a la actualidad se vuelven nuevos, ¿verdad? Muchos de nosotros a lo mejor hay cosas que no sabemos cómo, pero que lo necesitamos porque tenemos una parte, ¿verdad?, de naturaleza, de cuidado, de tal, que nos hace falta. Pues nada, mucho gusto, estamos bien emocionadas las brujas desde México, desde León, Guanajuato, Hidalgo, la Ciudad de México, desde Omaha también, Estados Unidos, Estados Unidos. Hemos hecho una comunidad efímera y desde también el acompañamiento de Cayú, Antía, que son nuestros hija, de Mire y mío. Yo soy Gisela, Pedro, Mire y Jess, que esperamos puedan alcanzarnos ahora. Pues ha sido un proyecto que comenzó por hacernos la pregunta, ¿quiénes son las brujas contemporáneas?, ¿no? Partiendo de la idea de lo que decías, Paula, de este concepto que fue creado para persecución y pues el feminicidio de miles, de cientos de mujeres en Europa, en América. En la investigación nos dábamos cuenta que gran parte de las mujeres a las que nombraban brujas las encarcelaban y eran las curanderas o eran las parteras, sobre todo mulatas, ¿no? En México. Entonces lo veíamos ahí en el archivo y, digamos, íbamos avanzando sobre esa pregunta y sobre el rescate de esto que nombramos como saberes ancestrales ante la producción, ¿no?, el capitalismo acelerado, que ya no le podemos llamar a capitalismo porque está compuesto de muchísimas cosas más complejas, ¿no?, la globalización, el patriarcado, es decir, son una serie de maquinarias que nos tienen en un estado acelerado del cuerpo que de pronto detenernos y solo mirar, ¿no?, o regresar a pensar, como dice Paula, como qué son esos saberes o esos saberes que pensamos ya muy viejos pero de pronto no lo son, ¿no?
para volver a sentirnos y volver a estar juntas, juntos, juntes, ¿no? Y poder también en esta ocasión preguntarnos sobre el cuidado. La idea del proyecto es habitar el proceso, es habitar espacios y un poco habitarlo desde nosotras, desde cómo nos vamos sintiendo, ¿no? Este proyecto se está planteando pensando en contrarrestar eso, pensando en que como seres racializados nos podemos permitir no torturarnos, no desvivirnos, no agotarnos. ¿Y qué pasa si en vez de decir, bueno, lo voy a dar todo y me voy a quedar sin nada, dices, bueno, no, me voy a cuidar, me voy a habitar, me voy a sentir, me voy a amar? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si cambio ese foco? Este espacio se está convirtiendo como en un proceso de sanación también, de trabajo de toma de conciencia, de convivencia. O sea, el hecho de venir a España también es fuerte, porque de repente allá hablamos mucho de colonización, de decolonización, ¿no? Y entonces, o sea, es como, bueno, Sí, porque venimos y de repente escuchamos historias de las personas que habitan el territorio y nos damos cuenta de que quizás la historia no es tan lineal como nos la quieren plantear, ¿no? O sea, al final aquí también ha habido una serie de violencias, ¿no? De violencias. Justo como dijo Gisela, vengo de Estados Unidos, pero llevo 10 años viviendo en México, en Ciudad de México, entonces me siento un poco mexicana también, chilanga, exacto, de la Ciudad de México. Sí, estamos muy emocionados compartir con todos ustedes y conocer más también aquí en La Hierba Buena. Yo creo que Brujas Contemporáneas nace como mucho antes de tomar nombre, ¿no? Jessica y yo llevamos trabajando con gitanas mucho tiempo, más de 15 años, y siempre ha ocurrido, ¿no? Que pues como que hemos tenido otra forma de concebir el hecho teatral. Siempre ocurría, ¿no? Que en las obras metíamos algún ritual, ¿no? O que si aplicábamos a una convocatoria, las dos como que decíamos, ok, hay que vibrarlo, ¿no? Y vamos a encender una vela y entonces se manda, no sé, o sea, como que eso, nos llenábamos siempre de pequeños rituales, ¿no? Yo camino por... Poco a poco íbamos como haciendo más manifiesta esta forma de vivir, de percibir en las obras de teatro. Es decir, siempre en las obras había como algún momento convivial, algún momento ritual, y siento que cada vez fue como abarcando más espacio eso que lo teatral como nos lo enseñaron en la academia, ¿no? Generación en generación, de manera oral, que muchos ni siquiera están escritos, son los que nos mantienen con vida. Desde que comenzó, yo tenía una necesidad de valorizar los saberes más acallados, por decirlo así, pero que tienen que ver mucho con la propia conexión con la naturaleza. Por ejemplo, toda la medicina tradicional, ¿no? Que muchas veces está siendo apagada por un sistema, y recuperar eso, ¿no? Que cómo nos curaban nuestras abuelas, cómo nos hablaban, cómo a partir de plantas, de menjurjes, de olores, que implican el cariño mismo, ¿no? El cuidado de nuestras abuelas hacia nosotras, hacia nuestras cuerpas, y esas cuerpas cómo se acostumbraban también a sanar de una manera más conectada con la naturaleza. Y también a ver otros espacios que normalmente no son visibles, ¿no? Espacios que son nombrados como lo que no existe, pero para mí sí existe, ¿no? Para mí existen esas palabras
y esos mensajes que me llegan a través de otras dimensiones, porque no creo que el mundo físico, visual, que percibimos sea el único, sino que está atravesado por muchas otras cosas más. En algún momento, Jessica y yo llegamos a platicar como hay que hacer una obra sobre este asunto, ¿no? Sobre brujería y pues sí, estas cosas que hacemos. Y decíamos, sí, y ahí quedó. Pues fue una cosa muy interesante y intempestiva, ¿no? De pronto estábamos armando un proyecto sobre la cumbia, yo estaba acompañando a otro compañero, a Jess, que es parte de Gitanas, y de pronto Jess llega en la moto, había una ruptura ahí con otro chico, en fin, como una cosa más de consuelo, ¿no? Entre amigas platicando. Y de pronto estábamos así en la puerta de mi casa y estábamos las dos así pensando sobre la responsabilidad emocional, porque ese fue el inicio de la conversación. ¿Por qué los hombres no tienen responsabilidad emocional o no se les educa para tener responsabilidad emocional, ¿no? Como que siempre la culpa la tiene alguien más, o siempre la evasión, o todos estos nombres que ya se pueden dar, ¿no? Cuando alguien te explica las cosas, ¿no? En fin, como todos estos micromachismos. Y de pronto volteé y me dice, hagamos un proyecto sobre brujas. Y yo, ¿qué? Hagamos un proyecto sobre brujas. Y yo, va, pero que se llame Bruxas. Porque ella habla portugués. Entonces ella está en Brasil, ¿no? También las gitanas. Va, lo vamos a hacer, ¿no? En ese momento estaba con otra agrupación que se llama Semillero de Artes Vivas, que ya no estoy, pero en ese momento era Semilleros y Gitanas. Entonces empezamos a armar el proyecto. Las gitanas se van de viaje, se van a Colombia y desde allá pues nos pimponeábamos cosas, empieza a escribir el proyecto, se avientan el presupuesto porque son buenazas para armar eso que me parece muy complejo. Y fue hasta esa plática que tuvo con esta Gisela que me hablaron y me dijeron, oye, ese proyecto que queremos hacer, ya, hay que armarlo, ¿no? Y empezamos las tres, ¿no? Como sí, a distancia. Y luego también Jessy y yo teníamos una residencia en Colombia, entonces nos fuimos para allá y desde allá estábamos mandando textos. Al final Gisela tomó un poco la batuta, ¿no? Porque no nos estaba dando la vida para hacer todo. Y ella terminó, como de meter el proyecto y ¡zas!, ¿no? Salió pues sí, elegido para estar en esta residencia en Ciudad de México. Y de pronto fue, vamos a plantear esto desde el capital y lo ancestral, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo capitalista donde no solo es capitalista, ¿no? Es neoliberal, es un sistema de hipervigilancia, ¿no? De control, de autoexplotación, donde se construyen muchos discursos de autocuidado, pero el autocuidado, hay que tener cuidado con eso. Digamos, hay un doble juego porque por un lado pareciera que la sociedad no tiene que responder a lo comunal, ¿no? La comunidad es fundamental para que algo pueda sostenerse y se construya. Entonces viene todo este discurso del autocuidado, pero es muy difícil que primero eso realmente pase como tal y que en ese autocuidado también estés cuidando al otro y a la comunidad. Entonces, digamos, ante toda esta, que además Mire y yo somos mamás y que también está mucho el tema del extractivismo de los trabajos maternos, ante toda esta lógica y la construcción de la figura de la bruja, ¿no? Que viene desde Europa, la persecución en la Edad Media de las mujeres, el feminicidio de cientos de miles de mujeres, ¿no? Parteras, sanadoras, ¿no? Cómo fueron desplazados los puestos de curación y médicos de esta sabiduría de las mujeres, ¿no? Hacia los hombres y a las mujeres solamente se les daban trabajos de servidumbre, o sea, una mujer podía cobrar por trabajos de servidumbre, ¿no? Y todo el castigo y cómo se genera la figura de la bruja, ¿no? Estas mujeres que vendían cerveza, que traían el cucurucho, ¿no? Y que eran muy buenas productoras de cerveza, ¿no? Es cómo se empieza a construir la figura en los cuentos, cómo empieza a haber todo relegar a las mujeres que se quedaban viudas o solteras. En México, en la Inquisición perseguía a las curanderas y parteras mulatas, porque justo las mulatas pedían a las mujeres antes de parir que se quitaran la medallita de la Virgen o cualquier
objeto que trajeran, pedían que lo quitaran y eso ya les hacía dudar. Entonces tenían a los hijos y luego iban y las acusaban de brujas. Entonces, de pronto decir que este proyecto sí nace de pensar en la violencia que ha existido por mucho tiempo hacia las mujeres, ¿no? Y claro, allí Jess empezaba a abrir también, oye, pero no solo es la violencia hacia las mujeres, sino también hablamos la violencia hacia las invisibles. Porque las personas invisibles, ¿no? Digamos, quienes están en un estado que no es binario, ¿no? No es hombre, no es mujer, ¿no? Que está en una construcción diferente, ¿no? Llámese ahora con tantos nombres, ¿no? Pero transgénero, transexual, ¿no? Bueno, no binaria, ¿no? ¿Dónde queda también esa disidencia, ¿no? ¿Dónde queda también, porque la negra tiene un trabajo sobre negritud, dónde queda la negritud? ¿Dónde queda un montón de cosas, ¿no? Que están fuera y que no se acomodan en ningún lugar? Me invitó Gisela, habíamos estudiado juntas la maestría en UNAM, en México. Gisela y yo estuvimos en una clase juntas de el álbum familiar. Yo trabajo mucho con imágenes de archivo, imágenes de mi propia familia, del archivo de mi propia familia. Y ahí nos conocimos, nos conectamos muchísimo. Pero entonces cuando empezaron a organizar este grupo de brujas, Gisela me invitó como artista audiovisual. Bueno, a ver, digamos, yo no estuve en el primer proceso, en la primera residencia de brujas, pero sí asistí a sus funciones y me gustó mucho y me identifiqué porque al final empezaron a hablar mucho de cómo se han usado, cómo se usan estas plantas en distintos remedios caseros. Entonces, bueno, digamos, a partir de ahí como que el proyecto me interesó, porque digamos en mi vida cotidiana yo ya de por sí suelo hacer rituales, ¿no? O sea, como que me gusta un poco mezclar de todo, ¿no? O sea, desde de repente cosas del cristianismo que lo pueden tomar, de repente de magia celta. Siento que me gustó mucho como el proyecto porque abría un espacio para dialogar desde ahí. Y ya cuando supe que se estaba planeando, que Carla y Gisela estaban planeando dar continuidad al proyecto y que había cambios en el equipo, pues ya me acerqué a Carla y le dije, oye Carla, me interesa el proceso, quiero ser parte de, y listo. Y sí, pues, o sea, como que al principio tenía un poco de nervio porque pues no conocía a las demás personas del equipo, solo las había visto trabajar. Cuando tú